Pues buenos días, hermanos. Dios les bendiga esta mañana. Damos gracias a Dios que nos permite estar aquí juntos y poder estudiar su palabra. Pues esta mañana, hermanos, vamos a pausar los mensajes el estudio del libro de Mateo para venir a estudiar mensajes temáticos de Navidad. Y vamos a ver esta mañana, vamos a estudiar, pues no vamos a tener una predicación expositiva como es usual, sino más bien una exposición temática en la que vamos a estar yendo por varios pasajes, pero vamos a tomar como base Gálatas 4, del 4 al 7, en donde vemos se nos habla aquí del cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo y es lo que vamos a estar basando el mensaje esta mañana, ¿no? Entonces vamos a orar y poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre Santo, Señor, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das una vez más de estar estudiando tu palabra, Señor, y te pido que obres, Señor, que me des palabras, Señor, y que sea este mensaje tu palabra hablando, Señor, a cada uno de nosotros. Y te pido, Señor, que me ayudes a ser fiel a ti, Señor, a tu palabra, y que podamos ser fieles, Señor, a lo que tú nos quieras mostrar esta mañana, Señor. Te pido que me des palabras y que me des sabiduría, Señor, y ponemos todo este tiempo en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanos, esta mañana vamos a ver este tema de la Navidad y quisiera hacerles una pregunta o que meditáramos en algo, más bien. Y es, ¿qué es en lo primero que viene a nuestra mente cuando pensamos en la palabra Navidad? Como nacimiento, puede ser una palabra. Como niños, lo primero que viene a nuestra mente pues son los regalos, ¿no? Pienso yo. A lo mejor viene a la mente la palabra familia, ya que es un tiempo en el que las familias se reúnen, ¿no? Se reúnen a pasar un tiempo juntos. A lo mejor viene a tu mente la comida, es un tiempo en el que comemos o que la gente trata de tener un banquete, pues especial, diferente, ¿no?, al resto del año. A lo mejor pensamos también en la iglesia. Hay gente que en todo el año no va a la iglesia, a lo mejor en la Navidad pues trata de ir, ¿no?, porque pues es un día especial. A lo mejor viene a tu mente el 25 de diciembre, ¿no? Piensas en Navidad, pues es el 25 de diciembre. Ese es el día que el calendario ahí dice Navidad. O a lo mejor viene a tu mente los luces, los arreglos, la ciudad bonita, con muchos adornos, que es algo bueno de ver o que a muchos les gusta apreciar, ¿no? Ver los arreglos de Navidad, o ver las luces. Incluso hay gente que pone sus luces de manera que tiene un brillo, depende de una canción o cosas así, ¿no? O a lo mejor viene a tu mente un pesebre o un bebé naciendo, ¿no? Vienen muchas cosas a nuestra mente cuando pensamos en la palabra Navidad. Y el mundo piensa en muchas cosas cuando piensa en la Navidad, pero muchas veces en lo último que pensamos es en el amor o en la condenación, en el juicio eterno de Dios. Muchas veces, no sé si lo piensas o no, pero creo que lo último en lo que pudiéramos pensar cuando pensamos en la Navidad es en el juicio de Dios o en la ira de Dios. Vemos que todo es paz, armonía. El mundo trata de fomentar una supuesta paz, una supuesta armonía, un tiempo en el que supuestamente todos estamos conviviendo a gusto, sin problemas.
sin roces, ¿no? En la televisión ponen comerciales de gente cantando, todos abrazados, bonitos, con el suéter bonito y pues ponen música especial, ¿no? Que no tiene nada de malo por sí solo, pero en realidad pues no es en lo que los cristianos deberíamos recordar o pensar cuando pensamos en la Navidad. La palabra Navidad viene de la palabra latín que significa nacimiento o natividad, ¿no? Porque el propósito de la Navidad supuestamente era el recordar el nacimiento de Jesús. Los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta del Solis Invicti, o más bien el Sol Invicto, o el nacimiento del Sol Invicto, asociada con el nacimiento de Apolo. Ya que si recordamos que aproximadamente en el 20-25 de diciembre es el solsticio de invierno, los días poco a poco empiezan a ser más, con más luz, ¿no? Si del otoño, del solsticio de otoño al solsticio de invierno, los días tienen menos luz en el lugar en el que estamos nosotros, a partir del solsticio de invierno hacia la primavera empieza a haber más luz en el día. Por eso los romanos celebraban el nacimiento del Sol Invicto, o recordaban o alababan a este Dios, según ellos, o el nacimiento de Apolo. Por eso el 25 de diciembre fue considerado como un día en el que los romanos celebraban esta fiesta. Cuando el emperador Julio César introdujo el calendario en el año 45 a.C., el 25 de diciembre se traspasó al día 21 o 22 de diciembre, que es cuando realmente es el solsticio de invierno. Otro festival, otra fiesta que los romanos celebraban era llamado Saturnalia, en honor a Saturno, que duraba cerca de 7 días, y esa fiesta, alrededor de 7 días, pues en ese tiempo llegaba también el solsticio de invierno. Y era un tiempo en el que en el Imperio Romano se posponían o se dejaban de realizar negocios, se dejaba de realizar guerras, y la gente empezaba a intercambiar regalos, liberaban temporalmente a los esclavos, y era un tiempo en el que ellos celebraban este momento. Y el hecho de presentar regalos o tener un tiempo de armonía, pues es parecido a lo que celebramos el día de hoy, ¿no? O a lo que a nuestros tiempos se asemejan cuando pensamos en la palabra Navidad. Cuando la religión cristiana fue la religión oficial del Imperio Romano, tiempo después, cuando vino el emperador Constantino, él trató de usar esta fiesta el 25 de diciembre, pero para celebrar el nacimiento de Cristo, y poco a poco dejar las tradiciones a los dioses que el Imperio Romano celebraba, y realmente lo logró. El imperio dejó de celebrar al Sol y a Saturno y empezaron a recordar el nacimiento de Cristo. Pero cuando llegaron los puritanos, ellos empezaron a desechar toda celebración de Navidad, debido a que esta fecha y este evento, o lo que se realiza de dar regalos y tener un tiempo de fiesta, pues no eran realmente algo basado en la Biblia, porque la Biblia no dice que cuándo nació Jesús, no fue el 25 de diciembre. Incluso muchos estudiosos piensan que tal vez fue en otoño o en verano, porque no era posible que en el nacimiento de Cristo hubiera pastores en la noche cuidando sus ovejas. Entonces, cuando vinieron estos puritanos, dejaron de celebrar la Navidad, ellos rechazaron cualquier celebración, y esto también fue expandido, o fue algo que se expandió alrededor de Inglaterra, Estados Unidos y Europa, ¿no? El mundo occidental. Y no fue hasta que vino un hombre llamado Charles Dickens, que creó la novela llamada Cuento de Navidad, que la Navidad volvió a tener un poco de relevancia entre el mundo occidental.
Y con esta historia, la Navidad fue otra vez recordada o celebrada, pero ya no como el nacimiento de Cristo, sino como un tiempo de dar a otros, un tiempo de ser generoso, un tiempo en el que la gente tenía más bien una comunión y pasaban un buen tiempo, ¿no? Similar a lo que hacemos el día de hoy. Pero ¿cómo debemos nosotros recordar la Navidad? ¿O qué debemos pensar cuando pensamos en la Navidad? O más bien en el nacimiento de Cristo. Nosotros usamos estas fechas para recordar el nacimiento de Cristo, aunque sabemos que Cristo no nació el 25 de diciembre. Sin embargo, usamos también el tiempo para recordar lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Y la verdad es que en lo personal, cuando a veces pienso en la Navidad, viene a mi mente este pasaje de Gálatas 4. Y vamos a leer Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Y quisiera concentrarme en las palabras: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. En un sentido, eso es la Navidad. Cuando fue el tiempo que Dios tenía establecido en su soberanía, en su soberana voluntad, Él envió a su Hijo a este mundo. Eso es la Navidad. Pero ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa realmente? ¿O cuál es el contexto de que Dios envió a su Hijo a este mundo? Y quisiera que fuéramos a ver el pasaje de Génesis capítulo 3, por favor. Si recordamos en Génesis 3 es cuando el Señor estaba dando un castigo a Adán, Eva, la serpiente, por haber comido el fruto prohibido. Y en Génesis 3, versículo 14, dice así: y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y el versículo 15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá la cabeza y tú lo herirás en el talón. Dice la Biblia, Nueva Biblia de las Américas. Y en el versículo 15 estamos viendo si vemos el hecho de que Dios creó todas las cosas, puso a Adán y Eva en este lugar. Ellos desobedecieron de su palabra, comieron de este fruto prohibido. El Señor les está dando un castigo o consecuencias por su pecado. Y dentro de todo este castigo, el Señor mete este versículo 15 que dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá la cabeza y tú lo herirás en el talón. Ese versículo es una esperanza para ellos en el momento en el que Dios les estaba dando un castigo, o castigando por el hecho de haber desobedecido al Señor. Ese versículo es una pequeña ventana de esperanza dentro de lo que el Señor les estaba diciendo. Y en este versículo, hablando de la simiente de la mujer, y Satanás está hablando de que cuando Cristo murió, Él dio un golpe mortal a la serpiente o a Satanás en la cabeza. Sin embargo, Satanás pudo dañar un poco a Cristo, pero no mortal, sino comparándolo con una mordedura en el talón, algo que no le va a matar, sí le hará sufrir, pero no es un golpe mortal comparado con lo que Jesús hizo en la cruz y vencer y resucitar.
Entonces vemos desde Génesis 3 que el Dios ya les estaba dando una esperanza, una luz en sus vidas al ver ellos el castigo de Dios, la condena o las consecuencias de su pecado. El Señor les da una pequeña esperanza, una pequeña redención que vendría de la simiente de la mujer. Y probablemente Adán y Eva pensaron que su hijo ya iba a ser el que iba a cumplir esta promesa. Pero vemos que no. Vimos cómo Caín y Abel, había este problema entre ellos y Caín mata a su hermano. A lo mejor pensaron que en el siguiente, en Set, y tampoco fue así. Y así fue creciendo la población en la tierra y la gente esperando esta promesa. Pero no fue sino hasta que vino Jesús, como vemos aquí en Gálatas 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y Él estaba cumpliendo esta promesa que había dado en Génesis 3. Esto era lo que estaban esperando ellos. La humanidad estaba esperando por una redención. Incluso el pueblo de Israel, que conocía un poco más, estaba esperando por un Mesías. Y no fue sino hasta que vino Jesucristo que esta promesa fue cumplida, o en esta promesa ellos estaban esperando para tener victoria sobre Satanás y el pecado. Pero ¿quién es este Jesús? Vamos a ver a Lucas capítulo 2. Quiero que me acompañen por favor a Lucas capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 4 que dice, Lucas 2, 4 dice, también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su primogénito, le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Versículo 8. Y en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres quienes Él se complace. Vemos pues el relato del nacimiento de Jesús, esta persona que cumplía la promesa de Génesis 3 y de la que habla Gálatas 4. ¿Y quién es esta persona? Dice aquí, versículo 11, un Salvador que es, ¿quién? Cristo el Señor. Él es el que venía después de tantos años a cumplir la promesa de Génesis 3, una esperanza de redención. Pero este nacimiento, aunque humanamente hablando, fue un nacimiento que no tenía mayor importancia o mayor relevancia que cualquier otro nacimiento que pudo haber ocurrido en ese tiempo, ya que vemos que no nació en un palacio, no nació en un hotel de 5 estrellas, no nació en un lugar limpio, nació, dice, ¿dónde? En un pesebre, ahí lo acostaron. Este lugar, no sé ustedes, pero vemos las fotos y vemos un pesebre con paja amarilla, bonita, y luego el niño acostado sobre
una manta y luego el envuelto y todo abrigado, todo bonito, pero esa no es la realidad. Ese no es lo que pasó en ese momento. No sé si han ido a un establo, pero no huele bonito, no huele rico, no te dan ganas de respirar, ¿no? De inhalar estos olores, pues huele a desecho de animales. Y un pesebre era el lugar en el que los animales comían, o que los animales se les daba el alimento. No era un lugar, vamos a decir, sanitizado, ¿no? Era un lugar sucio, era un lugar que no era agradable para estar ahí. Y ahí fue donde nació Jesús. Ahí fue donde Él nació. De manera que humanamente fue como cualquier otro nacimiento, incluso peor que otros nacimientos de ese tiempo, pudiéramos pensar. Sin embargo, Él no era cualquier persona. Él era, dice aquí, el Cristo, el Señor. Y vamos a ver un poco también de esto en el libro de Mateo. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice acá: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es este Jesús, este niño que viene aquí? Es el Salvador, es lo que dice este ángel, ¿no? El versículo 21. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es Jesús. Ese es el que estaban esperando. Y si vemos el versículo más adelante, el versículo 22, dice que todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. ¿Era cualquier niño? ¿Era cualquier persona que venía ahora al mundo? No, era realmente Dios, era el Señor que creó todas las cosas, el dueño del cielo, de la tierra, el que tenía el derecho y la potestad de todas las cosas. Él ahora venía a este mundo a humillarse para salvar a su pueblo de sus pecados. Este es el que viene. Esta es la persona que va a cumplir la promesa o la esperanza de Génesis 3. Y si vemos los evangelios, más adelante vamos a confirmar quién es Jesús. ¿Quién es esta persona que viene ahora? Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Todas estas cosas ya las conocemos, pero vamos a nada más a recordar que ¿quién es Jesús? ¿O quién es esta persona? Dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es este Verbo de que se nos está hablando aquí en Juan capítulo 1, y dice que el Verbo se hizo carne, entonces, y habitó entre nosotros.
Este es Jesús quien está viniendo acá. Si vamos a Colosenses capítulo 1, Colosenses versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Estas son las credenciales de Cristo. ¿Quién es Cristo? Es el Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. Él creó todas las cosas. Él nos creó a nosotros mismos. Y dice que todas las cosas en Él que permanecen. Es decir, Él sostiene la creación. Este Dios que tiene todo este poder, toda la autoridad, toda la majestad, vino a humillarse, a hacerse como uno de nosotros, la segunda persona de la Trinidad. Él no existió, o la persona de Cristo no existió cuando nació en Mateo 1. Él ya existía antes de todas las cosas. Él ya era desde el principio de la creación. Él hizo todas las cosas. Por eso cuando Él viene a este mundo, en Lucas 2, vemos que los ángeles le alaban, le cantan, le glorifican. ¿Por qué? Porque ellos saben quién es Él. La tierra reconoce a su Creador, por eso las estrellas también indican quién es Él. Toda la creación sabía quién era la persona de Cristo que venía a venir a este mundo, a nacer a este mundo, y es su Creador. Por eso la creación le alaba, la creación le exalta, y su nacimiento o su venida ya estaba profetizada desde más de 400 años antes. Vamos a ver Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y el aumento de su soberanía y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Entonces, ¿quién es esta persona que viene a nacer ahora? Es Dios mismo. Y se le llamará Padre eterno, príncipe de paz, quien reclamará el reino de David. Es Jesucristo quien había venido a este mundo, y es Él a quien recordamos. En el tiempo de Navidad, o en estas fechas, ese es Jesucristo a quien recordamos. Celebramos que Él es el creador de este mundo encarnado. Celebramos que Él es Emmanuel, que Él es Dios con nosotros, que es Jesús nuestro Salvador, que Él es la imagen del Dios invisible, que Él es antes de todas las cosas y en quien todas las cosas subsisten y permanecen. Es a Él a quien celebramos, a Dios hecho hombre. Él venía a este mundo y no era solamente una persona común y corriente, Él era realmente Dios.
Y estos pasajes en su palabra nos muestra que Él ya existía desde antes de la fundación del mundo y que toda la creación en Él permanece. Ese es la persona a quien recordamos en estos momentos, en estos tiempos. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? ¿O a qué vino Jesús? Vino a morir por su pueblo. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 1, otra vez. Mateo 1:21 dice, ya lo leímos ahorita, pero lo vamos a volver a leer. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando el Señor, Dios, creador y dueño de todas las cosas, vino a este mundo, ¿a qué vino? A salvar a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que celebramos en la Navidad, que Jesús vino a morir por nosotros. Por eso cuando pensamos en la Navidad, tenemos que recordar una vez más el Evangelio. Tenemos que recordar nuestra condición, nuestro pecado, y que Jesús vino a morir por nosotros. Pero dice aquí específicamente, por su pueblo. Muchas veces en estos tiempos de Navidad la gente empieza a decir que vendrá una paz o que es un tiempo de armonía, un tiempo en el que todos tenemos que tener un gozo o un tiempo de convivir juntos, porque el amor de Dios está sobre todas las cosas, sobre todas las personas. Pero el amor de Dios que salva, el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo, era solamente para una porción, para su pueblo, dice acá. Si leemos en Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14. Voy a leer en la versión Reina Valera, dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero ¿qué dice la versión internacional? Quiero que lean conmigo la versión internacional, por favor. Dice, de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. En la Nueva Biblia de las Américas dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. De manera que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Esto es algo que muchas veces se nos es difícil escuchar o que a veces puede chocar a nuestra cabeza, que Dios, Jesucristo, vino a este mundo a salvar, pero no a toda la humanidad, a un pueblo en específico. Y estos versículos nos lo recuerdan. La verdad es que en estos tiempos la gente dice, tiene que haber paz para todos, ¿no? Incluso es famosa una historia de que en una guerra, en tiempo de Navidad, los dos bandos pararon los ataques para tener un tiempo de comunión en Navidad, ¿no? Aunque eso es algo bueno, la verdad es que en esta tierra, en este mundo, nunca habrá una completa paz que el mundo trata de comunicar o de compartir.
Nunca lo habrá, lamentablemente. Incluso en estos tiempos, decía un hermano que en estos tiempos de Navidad, cuando la gente más trata de promover o de comunicar un tiempo de paz y armonía, ve al centro y creo que no vas a tener un tiempo de paz y armonía. No le vas a decir a la persona, Dios te bendiga, cuando se mete en el carro, se mete en tu estacionamiento, cuando no te deje cruzar por la calle. ¿O acaso es lo que hacemos? La verdad es que la mayoría de las personas no tiene tanta paciencia como para que no les dejen llegar a su destino y decirle, Dios te bendiga. La verdad es que como humanos, como pecadores, sale a relucir realmente nuestro pecado en estos momentos. Pero ¿qué es lo que estamos celebrando, lo que estamos recordando en ese tiempo de Navidad, o más bien cuando recordamos el nacimiento de Cristo? ¿Qué es lo que recordamos? Que Él vino a salvar a su pueblo, que Él vino a salvar a una parte de la creación. Lamentablemente no a todos. Y la verdadera paz o la verdadera armonía es realmente una paz que vamos a tener con Dios cuando venimos a creer en su Hijo Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios que antes éramos enemigos de Dios y que ahora hemos sido reconciliados con Dios. Esa es la paz que nos ofrece Jesucristo. Esa es la paz que se nos ofrece cuando creemos en Él. Esa es la paz que cantaban los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Pero para quiénes? Para los creyentes o para quienes el Señor ha salvado o ha tenido misericordia de ellos. Para ellos hay paz. Vamos a recordar estas palabras en Efesios capítulo 1. Versículo 3 en adelante. Dice, bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Dice esa palabra que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. En Tito 3, versículo 3. Dice Tito 3:3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de vida eterna. ¿Qué dice el versículo 4? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿cuál bondad? El que haya enviado a su Hijo Jesucristo. Lo que dice Gálatas 4:4, que cuando se cumplió la plenitud del tiempo, es que nos pudo salvar.
A eso vino Jesús, a salvarnos de nuestros pecados, de la vida en la que vivíamos, esclavos del pecado, enemigos de Dios. Si pudiéramos leer otra vez Tito 3, versículo 4, y de ahí brincarnos al versículo 6, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, versículo 6, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. El amor de Dios, la bondad de nuestro Señor se manifestó cuando envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Es por eso vino a nacer. Él vino a nacer para morir. ¿Cuál es ese amor entonces? Que Él haya enviado a su Hijo Jesús para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a leer Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. A eso vino Jesús, a morir, a salvarnos a los pecadores. Es la promesa que se indicó en Génesis 3:15, que un día la simiente de la mujer vendría a dar un golpe mortal a Satanás. Y Jesús lo hizo en su cruz. Al morir y resucitar, nos da esta esperanza de vida, esta esperanza de paz, de poder ser llamados hijos de Dios, de que siendo sus enemigos, ahora somos reconciliados con Él. Por eso, cuando pensamos en la Navidad, o cuando viene la Navidad en mi mente, no puedo dejar de pensar en Gálatas 4:4, que cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. ¿Crees esto, hermano? ¿Has confiado realmente en el Señor de esta manera? ¿Has confiado en Jesús? ¿Él es tu paz? ¿Él es tu esperanza en estos tiempos? Si has confiado en el Señor, puedes apropiarte de esta paz que los ángeles cantaron en este momento en frente de los pastores. Porque vas a tener una reconciliación con Dios. Pero si no has confiado en el Señor, lamentablemente esta paz no va a ser para ti. Porque sigues siendo enemigo de Dios, sigues siendo una persona que vive bajo el dominio del pecado en su vida. Por eso, cuando recordamos la Navidad, cuando nos recordamos el nacimiento de Cristo, tenemos que recordar el Evangelio, hermanos. Tenemos que recordar que éramos pecadores, que somos pecadores, pero vivíamos en esclavitud hacia el pecado, que Jesús vino a este mundo, pero a morir, y que con su muerte y su resurrección nos da ahora la esperanza de ser llamados, ¿qué dice aquí? Hijos de Dios.
porque somos adoptados. Una vez leí en un libro, muchas veces leo cosas y no me acuerdo ni en qué libro lo leí, ni quién lo escribió, pero me acuerdo del concepto, y era que un hermano decía que él creció toda su vida en una iglesia cristiana. Durante toda su niñez, toda su juventud creció en una iglesia cristiana, una iglesia en la que escuchaba la palabra de Dios, escuchaba Navidad tras Navidad, cantar himnos, cantar a Dios, pero él no era realmente un hijo de Dios, él no era realmente salvo. Y esta persona cuenta que cuando realmente vino al Señor, cuando entregó su vida a Dios y que Dios tuvo misericordia de él, ese mismo año, cuando llegó el tiempo de Navidad, pudo experimentar verdaderamente esa paz y ese gozo que viene cuando conocemos a Dios. Pudo gozarse al cantar estos himnos que alababan a Dios por haber nacido, por haber venido a este mundo para entregar su vida por su pueblo. Y que esta fue como si hubiera sido la primera Navidad de su vida, porque no solamente escuchó un mensaje y cantó cantos, sino que pudo identificarse con las palabras de los cantos, pudo identificarse al ser parte de su pueblo con Dios, y que le fue de gran gozo y gran alegría el venir en un tiempo de Navidad y conocer y entender el Evangelio en su vida. Y hermanos, es la oportunidad que se nos da a nosotros cuando conocemos al Señor, de poder alabarle, cantarle, adorarle por su gracia, por su amor, por la manera en que nos ha mostrado su misericordia, que nos ha mostrado su bondad, dice en Tito 3, de poder entender estas cosas, recordar nuestra condición, de dónde nos sacó el Señor, de dónde el Señor nos trae, pero ahora para tener una comunión con Él y poder alabarle y poder exaltarle con todas estas palabras y todas estas verdades que podemos conocer. De manera, hermanos, que va a sonar muy a lo que dice el mundo, pero ¿cuándo debemos celebrar la Navidad o cuándo debemos recordar el nacimiento de Cristo? ¿Una vez al año? Todos los días, porque si recordamos la Navidad estamos recordando el Evangelio. Todos los días recordamos que el Señor vino a salvarnos. Todos los días recordamos que no somos dignos de su amor, pero aún así nos tuvo misericordia. Esto es lo que debemos recordar en la Navidad. Y no solamente en Navidad, sino todo el tiempo, todos los días de nuestra vida, recordar el Evangelio, que el Señor vino a este mundo a nacer, pero vino a morir. Por eso cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, cuando estaba crucificado, cuando recibió toda la ira del Señor, cuando terminó todas las cosas y cuando cumplió su propósito en este mundo, ¿qué dijo? Consumado es. Ya no tenía otra razón para estar en este mundo y exhaló, dice la palabra. Pero no se quedó ahí, sino que resucitó. Y en su resurrección, en su vida, ahora tenemos esperanza también de vida. El Señor Jesús vino a salvar y a rescatar a su pueblo. Y aunque esto es difícil de comprender o difícil de escuchar, el Señor no vino a salvar a todas las personas, pero sí ofrece la salvación a todas las personas. Dice 1 Timoteo 2:4 que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Dice Juan 6:37 que el que viene al Señor Jesús, Él no le echa fuera.
Dice Mateo 11:28 que el que viene al Señor Jesús, Él les invita y dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y Él les hará descansar. Aunque parece que es una contradicción esto que vemos, que el Señor ofrece la salvación a todas las personas, solamente unos cuantos sean salvos. Y dice aquí el hermano Josías Grauman que aunque parece que estas dos verdades se contradicen, no lo hacen. Y dice: ¿cómo puede ser que Jesús haya venido por su pueblo y que al mismo tiempo ofrezca la salvación para todos los hombres? Dice: no lo sabemos, no lo sé, pero lo creemos porque es lo que dice su palabra. Esto es lo que dice la Biblia, que Él vino a salvar a su pueblo, pero también dice que quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora que ya le conocemos a Él? Compartir su palabra. Compartir estas buenas noticias que también compartieron los ángeles, que hay un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto es lo que tenemos que recordar en momentos, pues no solamente en Navidad, sino todo el tiempo. La Navidad es un tiempo en el que recordamos el gran amor de Dios para con el mundo, que envió a su Hijo a morir para poder ofrecer redención y liberación del pecado. La paz que ofrece y la que los ángeles cantan es una paz de reconciliación de un pecador hacia un Dios justo que no pasará por alto el pecado. Así que, hermanos, sí, yo creo que todos estos pasajes que hemos leído, la mayoría, si no es que todos ya los hemos leído, ya los hemos conocido, simplemente es un momento de recordar estas verdades, de recordar el verdadero propósito del nacimiento de Cristo. Pero, hermanos, a la luz de estas cosas, a la luz de la palabra de la Biblia, quisiera hacerles unas preguntas. ¿Cómo debemos celebrar entonces la Navidad los cristianos? ¿O qué es lo que debemos recordar los cristianos en momentos de Navidad? ¿Qué cambios tienes que hacer en tu vida? ¿O qué cambios debemos hacer en nuestras vidas para recordar ahora en la Navidad lo que es más valioso y lo que es eterno? ¿Estás agradecido por la manera en que Dios nos muestra su gran amor? Solamente es algo para recordar, hermanos, o para meditar. ¿Qué es lo que debemos recordar o qué es lo que debemos predicar en Navidad? ¿Cómo debemos cambiar la manera en que celebramos estas fechas para atesorar lo más valioso, lo que es eterno, que es el amor del Señor, que es lo que el Señor vino a hacer a este mundo? ¿Y estás realmente agradecido por la salvación que Dios nos ha ofrecido? Que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Meditemos en esto, hermanos, y recordemos el tiempo de Navidad, el propósito de su venida, que vino a salvarnos, que vino a rescatarnos de la esclavitud del pecado, que había sido prometida desde los principios de los tiempos en Génesis 3. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, queremos esta mañana alabarte, Dios. Queremos esta mañana recordar no solamente, Señor, una vez al año, sino todos los días de nuestra vida, la maravillosa y hermosa manera en que nos has amado, Señor, que enviaste a tu Hijo a morir, Señor,
en una cruz para darnos salvación. Pero ayúdanos, Señor, a que en estos tiempos podamos recordar lo que es realmente lo más valioso, Señor, que es la salvación que nos ofreces y la salvación que nos permites tener y que la manera en que nos has amado, Señor, y que has tenido misericordia de nuestras vidas, que podamos conocerte, Señor. Que el tiempo, Señor, que los regalos o las comidas o las fiestas sea algo secundario, pero que no perdamos de vista, Señor, el verdadero propósito de tu venida a este mundo. Y que en todo tiempo, Señor, no solamente en Navidad, podamos recordar y alabarte y exaltarte por tu gran amor, por tu maravillosa gracia, Señor, por la salvación que nos has dado. Y que podamos dar gloria a tu nombre. Dar gloria a ti, pues recordamos y reconocemos nuestro pecado, lo que merecíamos, Señor, y la manera en que nos has amado. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres que somos fieles a ti, a tu palabra, Señor, y que podamos vivir vidas transformadas porque hemos comprendido o hemos entendido estas verdades del Evangelio, Señor. Y que si hay alguien que aún no te conoce, que aún no sabe, Señor, o que no ha venido ante ti, atráele hacia ti, Señor. Atráele hacia ti, obra en su vida, Dios. Y también úsanos para poder compartir tu palabra, para poder ser ejemplos a otros, para llevar tu palabra a los que no te conocen, Señor. Danos también hambre de poder compartir, de predicar tu palabra. Con los que nos rodean, con nuestras familias, con nuestros amigos. Que usemos cada oportunidad para compartir el Evangelio y las buenas nuevas de salvación, Señor. Y que no perdamos de vista, Dios, este mensaje de paz y de reconciliación contigo, Señor. Gracias te damos, Señor, y te alabamos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.